El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque nos da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Aquí estamos en estos acontecimientos, los cuales son inmediatos. O sea, el mismo sumo sacerdote que se rasga las vestiduras, que dirá: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Vosotros mismos habéis escuchado la blasfemia? Por tanto, aquí esto no es una milonga que se montan unos seguidores de un supuesto maestro espiritual y muchísimos años después me lo hacen un mito y por tanto ahí inventan una figura o No. El señor Caifás estuvo delante de Jesucristo y lo condena y se entera perfectísimamente de su muerte en el Calvario, y a sus discípulos, muertos de miedo, escondidos con puertas y ventanas cerradas y buscando las baldosas para meterse debajo, porque no tiene ninguna perspectiva de nada, sino el terror a ser muertos, pueden llegar allí con esta valentía y con esta palabra, que es la que usará Pedro en el día de Pentecostés. Y ante las mismas palabras de Pedro en Pentecostés, delante de aquel público de medos, pertas, elamitas, de Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, cretenses y árabes, romanos, griegos, todos escuchan las maravillas de Dios. Escuchamos en nuestras propias lenguas, dirán, ante la predicación de Pedro: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Con el corazón traspasado. No hay un discurso para unos y otro discurso para otros, hay un discurso único. Y ante esto, la respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Unos, con el corazón traspasado, preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Y se bautizan y se convierten. Otros, en la exasperación. Es lo del Evangelio. Claro, el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. ¿Qué es? ¿El Dios eternamente enojado, enfadado y de mal humor? ¿O es que cuando una vida no está en la luz, uno vive en esta realidad de ver a Dios, no este Padre amoroso y misericordioso que Jesucristo nos ha hecho ver de una manera tan plena, tan profunda? Ha revelado pues esta maravilla de la unidad en la Trinidad, de la Trinidad en la unidad, de este Dios Padre Todopoderoso, que crea, que ama, que tanto amó al mundo que envió a su Hijo. Pues esto, entonces, entrar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado, es vivir a un Dios que nos ama. Santa Teresita llega a tener una frase tremenda, porque su confianza y su abandono es único. Dice: los pequeñitos, hablando de este tema de la infancia, ella habló de un caminito del todo nuevo. No se condenan, no se pierden, porque es vivir en el total y absoluto abandono en el amor de Dios. Y esto no es jugar con palabras, porque esto va corroborado con una vida que es una inmolación constante por amor a Jesucristo. Por esto habrá el acto de inmolación, de holocausto al amor misericordioso, cosa que no es absolutamente novedosa ante aquella mentalidad del siglo XIX, de aquellas víctimas
que fueron los pararrayos donde cayera la ira divina frente a los pecados de la humanidad. Y ella dice, y no tiene que haber una víctima de amor. O sea, no tiene que haber alguien que entregue su vida, una inmolación al amor. Estas olas de ternura manifestadas ya en el siglo XVII con Santa Margarita María de Alacoque del corazón de Jesucristo, está en total sintonía con este espíritu de este amor que tanto ama a los hombres, dice el corazón de Jesús o Santa Margarita. 1675, fíjate, hace días. Y Teresita le da esta realidad también en una novedad, en una continuidad y en una maravillosa novedad. Por eso ella hablará de un caminito del todo nuevo. Sí, el camino de la infancia espiritual, pero en una nueva perspectiva. Pues esto, el que está aquí, pues entiende todo este lenguaje y ve que Dios, y ella que vivió una noche oscura para muy pocos, la de Teresita, inaugurada en el solemne día de Pascua de 1896. Ella morirá, ella le dirá, entro en la vida el día 30 de septiembre de 1897. Pues el día de Pascua de Resurrección, no el Viernes Santo, que es el día de la pasión del Señor, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ella entra en aquella noche, que dura hasta la muerte. Pues leed sus escritos en esta etapa de su vida. Leed lo que queda escrito cuando ella ya no puede escribir, cuando se le cae el lápiz de las manos, porque ella primero escribe en pluma, cuando ya no puede pluma, lápiz, y aún está en manuscrito en francés, naturalmente. Cuando ya se le cae materialmente de las manos el lápiz, la raya que está, porque ya no puede continuar. Entonces su hermana, Paulina, la madre Inés, va, todo lo que su hermana dice, esto, lee todo esto. ¿Quién diría que esta criatura está donde está? Porque ella está cantando constantemente el amor de Dios. El amor de Dios, en un lenguaje de cielo, viviendo un tormento impresionante, pero iluminado. Es una cosa, no es fácil de explicar, porque la luz del amor de Dios preside su existencia. Y aunque aparentemente parecería que Dios solamente es justicia y terrible, la apariencia, ella vive del amor y canta el amor. Y Él me ama y yo le amo. Y todo lo que hace está bien hecho. No hay ni el más mínimo juicio, ni la más mínima murmuración. Es la historia aceptada como Dios nuestro Señor me la presenta. Por tanto, no vive en la ira, vive en la misericordia, en la iluminación, en que Dios es grande, en que Dios es una maravilla. Y esto es la vida cristiana. En definitiva es esto. Muchas veces tenemos actitudes poco cristianas. Sácame, quítame. Vengo aquí para que me quite. O sea, no para yo entrar, Señor, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Qué es lo que es necesario para que yo haga tu voluntad? Para que en mí se dé tu salvación y tu maravilla. Pues a lo mejor aceptar mi historia, mi cruz, para que se convierta en gloriosa. La cruz de muerte, por eso tenemos nosotros los crucifijos, de morbosidad ninguna. La Iglesia tiene la cruz porque es la cruz gloriosa del Señor resucitado, que es el árbol de la salvación. Esta es la iluminación de la fe. Si no, pues hay que vivir, porque hay que sufrir, y esta vida es un penar. ¿Y qué le vamos a hacer, verdad que sí? Y vendremos a la iglesia para esto, a buscar una aspirina, digamos, tipo familiar, a ver si me quita el mal de cap, el dolor de cabeza que tengo. Por tanto, no, Señor, hágase tu voluntad, porque la palabra resignación es signarse dos veces. Esto es signarse.
Resignarse es hacerlo 2 veces. Hágase en mí, Señor, según tu voluntad. No es actitud pasiva. La resignación no supone una actitud de espíritu pasiva, sino activa, como todas las cosas del Señor. Por tanto, una persona resignada no es una persona resignada, sino hágase tu voluntad en mi historia, Dios mío. Ten compasión de este pobre pecador. Ayúdame, Señor. ¿Y cómo no va a hacer este Padre maravilloso en su Hijo Jesucristo? Su amor no tiene fin y la misericordia llena la tierra.